habiendo dicho esto, creo que podemos dar inicio. Y yo quiero dar inicio hablando de esta temática del día de hoy y por qué esta temática la dejamos para el final y cómo se conecta con lo que ya hemos venido hablando frente a la participación plena de las mujeres con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas bien ha reconocido que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir una vida independiente y que esto está conectado con el derecho a vivir en comunidad. Pero ¿esto qué significa y por qué es tan relevante para las mujeres? El derecho a vivir de forma independiente se puede entender como el derecho a tener la libertad de elegir y controlar la propia vida, que es algo que tal vez podemos tomar por sentado. El derecho a decidir con quién vivimos, qué comemos, qué nos queremos poner hoy, si queremos o no dormir hasta tarde en un día tan frío como el de hoy, por ejemplo. A estar libre de medidas de institucionalización, a ser incluido con pares en la comunidad. Este derecho, Naciones Unidas ha reconocido que está ligado a muchas otras cosas, entre esas cosas, el derecho a la capacidad legal. El derecho a la capacidad legal significa también poder tomar decisiones que tienen relevancia jurídica o que tienen una importancia para la vida de las personas. Sabemos que en este momento, no solo en Colombia, sino en la región de América Latina, estamos viviendo una revolución frente a lo que es la capacidad legal. Hoy hablamos de toma de decisiones con apoyos y de un modelo de toma de decisiones con apoyos, que significa que dejamos atrás esos modelos antiguos de la interdicción, donde otras personas tomaban decisiones por las personas con discapacidad, y estamos transitando a este nuevo modelo que implica también cambiar esos paradigmas sobre qué es la discapacidad, sobre lo que pueden o no hacer las personas con discapacidad, dejar atrás ese modelo del déficit que hablaba de que las personas no podían y centrarnos en un modelo de apoyos y ajustes razonables. Entonces, habiendo dicho esto, es importante reconocer que el derecho a vivir en comunidad, a tener una vida independiente y ese derecho a la capacidad legal es trascendental para la vida de las mujeres, porque la negación de estos derechos lo que ha ocasionado históricamente es que las mujeres sean sometidas a prácticas involuntarias, como por ejemplo la esterilización sin consentimiento, sean institucionalizadas sin su consentimiento, no puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, y otras injerencias que puede tener para sus vidas la negación de este derecho. Entonces, por eso hoy estamos acá hablando de cómo se relaciona esto con las mujeres y las afectaciones que tiene esto en la vida de las mujeres. Entonces, para iniciar, quiero darle la bienvenida a Cristina Francisco. Cristina va a iniciar este panel con una exposición magistral. Es una invitada internacional que nos alegra y nos emociona mucho tener el día de hoy. Cristina, me alegra volverte a ver hoy. Nos conocimos hace un tiempo en Costa Rica. No sé si lo recuerdas, pero sí lo recuerdo. Claro que sí. Un placer, un placer. A ti por acompañarnos. Cristina es defensora de los derechos de las personas con discapacidad y es la fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS. Además, es consultora sobre discapacidad, derechos humanos y género e integrante del Comité de Expertos y Expertas del Observatorio Regional de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de las Personas con Discapacidad y sus Familias, RIADIS. Entonces, Cristina, te doy la palabra para que hagas esta apertura magistral y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Natalia, un placer, honestamente un placer estar acá. Quiero agradecer, darle las gracias sobre todo a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, a ONU Mujeres de Colombia, a ti, a todas los que me han permitido poder compartir un poco acá con ustedes desde lo que son nuestras experiencias en el Círculo de Mujeres con Discapacidad. Y en el marco de este evento, pues las mujeres hacemos la diferencia, igualdad y capacidad. Me encantó el título y desde que lo recibí me quedé enganchada con él, me encantó, porque de eso se trata, de que somos mujeres y que somos las que hacemos las diferencias. Y esa diferencia está muy conectada a lo que es la igualdad y capacidad.
Pues gracias y nada, pues comienzo dándole un poco de contexto de lo que las mujeres con discapacidad en República Dominicana, cuál es la situación actualmente, cómo estamos, cómo nos encuentra todo este panorama. Las mujeres con discapacidad en República Dominicana, en sentido general, podríamos decir que la situación de las mujeres con discapacidad en la República Dominicana no es diferente a otras mujeres con discapacidad de la región. Es muy similar. He estado en diferentes eventos, en diferentes actividades, y eso significa que hay una similitud en toda la situación de la región. En mi país, República Dominicana, un 56% son mujeres. Solo el 17.2% está trabajando y es trabajo informal. Igualmente enfrentan barreras para asistir a los centros de salud por ser inaccesibles. ¿Eso qué significa? Eso significa que constantemente son violados nuestros derechos sexuales y reproductivos sobre todo. Y que al encontrar esas múltiples barreras en los centros ginecológicos, solamente un 78% de las mujeres que son jefas de hogar y que son madres solteras tienen pareja, a diferencia de lo que piensa la mayoría, que somos asexuados. Entonces, el encontrar todas esas barreras, todo este marco nos encuentra desde ese contexto, con muchísimas violaciones de derechos. Nosotras como Círculo de Mujeres con Discapacidad hicimos un estudio sobre los derechos sexuales y reproductivos, que encontraron muchísimos hallazgos para poder validar, y desde ese contexto, que también lo puedo compartir con ustedes, pudimos validar cómo un 34% de las mujeres con discapacidad desconocía inclusive dónde podía tener atención y las leyes que tenían que ver con sus derechos sexuales y reproductivos. Un 53% recibió maltrato físico. Un 62% en ese estudio observó que los médicos la atendían sin conocimiento acerca de su condición de discapacidad, y que un 55% de los familiares tomaban decisiones por ellas al decidir si tenía que ser esterilizada. Es decir, todo ese hallazgo en ese estudio nos hizo ver la gran realidad que sufrimos las mujeres en toda la región, pero en nuestro país sobre todo, y que la realidad que vivimos nos encuentra con limitaciones, barreras, no solamente actitudinales y físicas, también sociales y estructurales, lo que nos impulsa y debe impulsarnos a seguir ejerciendo y reclamando nuestros derechos. Porque cuando además de tener una discapacidad somos mujer, esa barrera y la discriminación se incrementan por múltiples factores: interseccionalidad, discriminación por género, y todo eso es una realidad no solamente en República Dominicana, sino en toda la región. Eso nos pone a prueba y nos impone un reto. Las crisis, de todas maneras, las crisis tienden a aumentar la brecha, esa brecha de desigualdad, y a profundizar esas desigualdades que ya son preexistentes en poblaciones y sectores vulnerabilizados como el nuestro, como somos las mujeres con discapacidad. El COVID no dejó de ser también esa realidad, una experiencia global que evidenció la falta de acciones concretas para nuestro sector. Igualmente a nivel regional pudimos saber que había muchos países en donde todas las personas con discapacidad fueron afectadas, al igual que la mayoría, pero con mucho más énfasis por tener una discapacidad. Fueron afectados el no tener el lenguaje de señas, el no tener la asistencia, el hecho de estar confinados con una condición severa de discapacidad. Entonces, el Círculo de Mujeres con Discapacidad pudo ver y pudo contactar toda esa realidad en este contexto de COVID. Y de hecho, fue prácticamente ponernos a prueba, no solamente a las mujeres con discapacidad, a la población global se le puso en prueba. ¿Y qué pudimos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nos dimos cuenta de algo, y es lo que también queremos compartir acá. Las crisis son también una oportunidad. Son una oportunidad para transformar cosas de manera positiva, poner
en curso nuestras capacidades, reinventarnos, hacer sinergia, lograr metas y lograr esos cambios. Porque el COVID nos permitió y nos hizo cambiar la forma de comunicarnos, de ver las cosas, hasta la forma de trabajar, y nos ha hecho reconstruir un mundo mucho más consciente y un mundo en el que todos somos vulnerables, con y sin discapacidad. Claro, las personas con discapacidad mucho más que otras. Entonces, de eso se trata, compañeras. Esta pandemia nos demostró que necesitamos visibilizarnos más. Necesitamos ese nivel de hacer esas alianzas. Necesitamos fortalecer los movimientos regionales y globales. Las mujeres con discapacidad tenemos que visibilizarnos, tenemos que agendar y visibilizar lo que es esa independencia que hablaba Natalia al principio. Tenemos a nivel regional latinoamericano y global unificar para que esos retos puedan estar en consonancia, que podamos fortalecer nuestras agrupaciones, nuestro colectivo. Esas herramientas las tenemos. ¿Cuáles son esas herramientas? La Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. El artículo 6 es bien claro y bien explícito en cuanto a las demandas que tenemos que hacer y que reclamar para lograr eso. Otra cosa que también tenemos en nuestro favor es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de Barreras en toda forma de discriminación, y donde podemos lograr tener ya una voz dentro que nos permite estar representada por Ana Peláez de España. Antes estábamos invisibilizadas, pero resulta que somos, antes que nada, mujeres. Tenemos una discapacidad, es cierto, pero hemos perdido espacios. Tenemos que rescatar esos espacios colectivos, que nos reconozcan como mujeres y luego como mujeres con discapacidad. Pero no somos enfermas, somos mujeres con una realidad. Somos mujeres que de alguna manera luchamos y eliminamos barreras. Tenemos que visibilizarnos y tenemos que asumir ese rol como mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad tenemos que asegurarnos que los gobiernos, tomadores de decisiones y grupos de alto nivel entiendan que la discapacidad y el desarrollo inclusivo no son un tema transversal. Los objetivos de desarrollo del milenio también lo dice ahí, no dejar a nadie atrás. Todos los objetivos que se plantean para el propio desarrollo dice que la discapacidad no puede considerarse de manera aislada, no puede ni debe seguir siendo ignorada. De manera que pienso que el reto y el llamado es eso. Las mujeres con discapacidad de la región necesitamos unificar ese esfuerzo, esa regionalidad y trabajar unido de la mano para que seamos cada vez más capaces de reclamar esos derechos. Para mí es muchísimo placer el haber estado con ustedes en este espacio. Aplaudo este lindo y hermoso evento que permite y ha permitido durante estos 3 eventos canalizar y realizar todo este grupo de acciones que van a ir de la mano, fortaleciendo cada día más este liderazgo de la mujer con discapacidad de la región. Muchísimas gracias a todas, a todos, y me mantendré en contacto acá para cualquier pregunta y cualquier tipo de intervención. Muchísimas gracias a todos y ha sido de verdad un placer desde República Dominicana compartir con ustedes. Muchas gracias a ti, Cristina, por todo esto que nos compartes y la experiencia de República Dominicana, cómo se conecta también con la realidad de la región. Creo que has dicho algo clave y es también esa práctica de tomar decisiones por otros. ¿Eso qué nos dice sobre la autonomía? Y cómo estamos transitando a ese modelo de tomar decisiones por otros a apoyar a otros a tomar decisiones, que no es algo único de las personas con discapacidad, es como las personas en general nos relacionamos de forma interdependiente en una sociedad en la que convivimos. Entonces hacia eso estamos transitando y como tú bien lo has dicho, esta pandemia nos está reflejando y nos está haciendo énfasis en esa interdependencia que tenemos todos como comunidad. Entonces, muchas gracias por tu intervención y estoy segura que a lo largo de este panel vamos a poder seguir conversando. Como bien lo decía Cristina y como lo introduje, estamos en una revolución de lo que se entendía como la vida independiente y la capacidad legal.
Hoy estamos viendo que no solo Colombia, a través de la ley 1996, sino otros países de la región. Resalto el caso de Perú, resaltó una sentencia reciente en México, los antecedentes de Argentina y otros países en los que ya estamos transitando a este modelo de toma de decisiones con apoyos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa un modelo de toma de decisiones con apoyos? ¿Esto qué nos dice sobre la discapacidad y qué nos dice sobre cómo tenemos que también pararnos en un modelo social de la discapacidad que entiende que tenemos que enfatizar en esas barreras que enfrentan las personas con discapacidad y en esos apoyos y ajustes razonables que deben garantizar los servicios en salud, como bien lo mencionaba Cristina, entre otros? Entonces, habiendo hecho este contexto, me gustaría darle la palabra a nuestra segunda panelista, y aquí ya pues van a hablar 3 personas desde sus experiencias, después de la introducción de Cristina. Y la pregunta que yo quiero hacer en este primer panel es pedirles a ustedes, panelistas, que nos cuenten cuál es el panorama actual frente al derecho a vivir en una vida independiente para las mujeres con discapacidad y a tomar decisiones con apoyos. Tenemos la fortuna y la ventaja de contar con personas que han estado de cara a estas transformaciones, que han estado ahí haciendo incidencia, trabajando de la mano con personas con discapacidad y a personas con discapacidad que también nos van a compartir su experiencia. Entonces, de primera quiero darle la palabra a Sandra Catalina Jiménez, de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Sandra, ¿estás por ahí? Hola, buenos días a todas, un placer estar con este evento. Claro que pues, sí, estoy siguiendo desde temprano nuestra conexión internacional y pues muy agradecida por esta participación en nombre de Colombia, en nombre de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Un placer pues estar en este seminario donde podemos conversar nosotras mismas y podernos identificar, ¿cierto? Desde nuestro rol de mujer, no solamente, sino desde nuestro rol como profesional, para poder afrontar, digamos, esta lectura de todos estos retos que nos impone nuestra nueva legislación. Sandra, este tema sobre la... No, discúlpame, solo te quiero pedir que puedas poner la cámara, por favor. Sí, ya tengo como un tema de conexión. Vale, mientras tanto yo te voy presentando para que todas y todos sepamos quién eres. Sandra ha sido asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional y magíster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social. Entonces, Sandra, te damos la palabra para que nos cuentes cuál es ese panorama que tú evalúas desde la consejería frente a estos dos derechos y por qué no los retos. El panorama a veces trae oportunidades, pero otras veces trae retos. Entonces te damos la palabra, Sandra. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente. Desde Colombia, en representación de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Nosotros les cuento, hemos comenzado un proceso reglamentario frente a la ley 1996, es una ley nueva que ha superado muchas expectativas, que es un cambio de paradigma, por supuesto porque pues nuestra sociedad no está acostumbrada a considerar esa capacidad jurídica de las personas con discapacidad, más cuando son personas de pronto que tienen muchísimas limitaciones por su misma discapacidad, y afrontar este concepto de la capacidad legal no es fácil. Entonces, nuestra sociedad, por ejemplo, acá en Colombia, con la expedición de esta nueva ley 1996 del 2019, el ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, en cabeza de la consejería que represento, se ha encargado de poder consolidar una reglamentación, estamos en este proceso en este momento, que reglamente diferentes modalidades del cambio
legal que ha representado esta norma. Esta norma eliminó la figura de la interdicción que venía pues del Código Civil de 1810, bueno, ahorita no recuerdo bien la fecha de 1800, pero es una legislación demasiado antigua y la concepción de la discapacidad pues obviamente ha evolucionado en la sociedad, ha cambiado esta noción y estos conceptos frente al asumir la discapacidad como una condición en igualdad de derechos frente a las demás personas con discapacidad. Entonces, en este trayecto y en esta evolución legislativa y también conceptual sobre la discapacidad y sobre el tema del reconocimiento de esa capacidad legal y toma de decisiones, se ha hecho unas mesas técnicas interinstitucionales con participación no solo, por supuesto, de entidades públicas, sino de entidades también de sociedad civil, de representantes, de líderes que nos han acompañado, que forman parte además de todo este Sistema Nacional de Discapacidad que Colombia ha creado, en el que participa no solo gobierno, sino precisamente esas organizaciones que representan a nuestros diferentes tipos de discapacidad. Encontramos mujeres y hombres, por supuesto, en este escenario de igualdad de derechos, hombres y mujeres que han participado en la construcción de este tema jurídico, porque es un tema muy jurídico, el tema de cambiar la concepción de esa figura de la interdicción del Código Civil a la figura nueva que nos trae la Ley 1996, que es la toma de decisiones con apoyo. En este giro conceptual y en esta construcción colectiva que hemos estructurado como ente rector de la Política Nacional de Discapacidad en Colombia, pues se ha creado muchas expectativas y obviamente los contrapesos de las personas que en la concepción social histórica que ha venido naciendo de mucho tiempo atrás, como digo, sobre la discapacidad, sobre que no pueden tomar decisiones, sino que requiere una persona con discapacidad del apoyo, de la ayuda de otra persona, que esto no es ilegítimo, sino que de todas maneras es un reconocimiento con esta ley que va de la margen y en el marco de esos reconocimientos que, como bien decía en mi anterior par que estaba hablando de República Dominicana, hay que utilizar estas herramientas internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la CEDAW, todas estas herramientas jurídicas que nos han hecho cambiar y nos han hecho evolucionar nuestra legislación, nuestra concepción jurídica y social sobre la discapacidad y sobre el reconocimiento de las personas con discapacidad para la toma de decisiones. Entonces es claro el mensaje de toda esta legislación nacional para que nuestra misma concepción jurídica y social empiece a garantizar esos derechos, a tener ese capítulo nuevo dentro de la sociedad que implica acudir a esta noción sobre derechos en igualdad de condiciones y asimismo una obligación del Estado de ese reconocimiento de derechos, porque el Estado, por supuesto, debe también empezar a adaptar y a evolucionar este concepto, aclarando el punto que es necesario este reconocimiento de los derechos sobre la toma de decisiones y valorar efectivamente que las mujeres y las mujeres y en general pues las personas con discapacidad que necesitaban estos apoyos formales dentro de la figura jurídica de la interdicción, pues se eliminaba toda posibilidad de razonable decisión y de la voluntad de la persona. Así que acogiendo esta misma normatividad internacional y en defensa de la participación de las personas con discapacidad, el ente rector, que es la Consejería Presidencial, pues acudió a todo este consenso interinstitucional y también con esta participación de sociedad civil, como decíamos, para poder adelantar esa alianza en el trámite de esta reglamentación de la ley que se ajuste más a nuestro marco internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, entonces empezamos a desarrollar esta reglamentación, haciendo todo este análisis jurídico y además apostándole pues a que el Comité de las Naciones Unidas, dentro de los llamados que ha hecho el gobierno colombiano, pues le ha pedido que avance en esta reglamentación y que podamos pues materializar en realidad estos derechos de las personas con discapacidad y puedan ellos acceder pues a ese ejercicio de su capacidad jurídica frente a la toma de decisiones, frente a los derechos normalmente ejercidos por cualquier persona dentro de su vida común, por ejemplo, el derecho a decidir si se puede casar, si se quiere casar, y con quién se quiere casar, si quiere tener hijos o no. Si quiere la persona o la mujer cederle su patrimonio a su hermano, a su hermano, a su hijo, tomar sus decisiones por su propia voluntad. Así que frente a todo este ejercicio de la toma de decisiones con apoyo, hemos logrado en Colombia un avance bastante fuerte en materia legislativa. De todas maneras, estamos en ese tránsito reglamentario, estamos en el tránsito, por supuesto, de poder ajustar esta reglamentación y desarrollar la acorde, como dije, al marco internacional y legal ya de nuestra legislación en Colombia. Y asimismo, pues, garantizar esa vida independiente de las personas con discapacidad frente pues a su rol diario y al ejercicio de esos derechos sociales, políticos, económicos que cualquier persona pudiera tomar. Es un concepto y es una apuesta grande que tiene el Estado colombiano y la misma sociedad, como lo dije, pero la idea de toda esta reglamentación es dignificar las actuaciones inherentes a las personas con discapacidad como seres humanos, seres autónomos, seres capaces del ejercicio de cualquier derecho. Y claro que en consideración pues a toda esta reglamentación hemos recomendado como gobierno colombiano pues hacer una capacitación, por supuesto, a las diferentes entidades que velan, que están pendiente de la garantía de estos derechos sociales, como en nuestro caso la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las personerías municipales. Todas estas entidades juegan un rol muy importante como entidades del Estado dentro de las actuaciones de cumplimiento y de garantía del ejercicio de este derecho de la capacidad legal, que prima sobre cualquier otra legislación y por supuesto que sería el principio de este cambio de mentalidad y de concepción que se tenía tiempo atrás sobre la capacidad nula que venía concibiéndose para estas personas con discapacidad. Entonces, en esta medida, nosotros hemos adaptado como gobierno colombiano a través de la vicepresidencia, que es la dependencia que se encarga de la política de género, hemos articulado este diseño institucional nuevo que va poco a poco evolucionándose, poco a poco permeándose en la sociedad y que por supuesto pues lo generar un nuevo proyecto de vida para todas estas personas y para las mujeres con discapacidad, sobre todo en el tema de su orientación sexual y su capacidad para poder romper obstáculos, barreras que les imposibiliten a todos los ley. Bueno, siendo así, te doy la palabra. He hecho una intervención donde he podido contarles brevemente lo que hemos avanzado en nuestra legislación. Natalia, ¿puedes seguir? Gracias. Gracias a ti, Sandra, y creo que nos has explicado de forma muy completa el reto que tiene el Estado colombiano frente a la implementación de esta nueva ley 1996, que lo que hace es transitar a un modelo de toma de decisiones con apoyos, y tú lo has dicho muy bien, el propósito de esta ley y lo que busca al final es dignificar a las personas con discapacidad y cómo toman decisiones en sus vidas. Y creo que de lo que mencionas hay elementos claves, ¿no? Entender cómo
el modelo de toma de decisiones con apoyos empodera a las personas con discapacidad. No se trata de simplemente como cambiar el modelo y ya, sino es un modelo que busca empoderar a las personas con discapacidad para que otras personas les apoyemos en las decisiones de sus vidas, pero respetando siempre sus preferencias, su voluntad, su autonomía. Y frente a este tránsito también es clave cómo la ley reconoce que las personas tenemos derecho a tomar riesgos. Y este derecho a tomar riesgos implica también el derecho a cometer errores y el derecho a equivocarnos. ¿Quién no se ha equivocado o quién no ha cometido un error en su vida? Y esto también es un derecho que dignifica. Entonces, bueno, creo que con esto nos quedamos con este mensaje y también cómo desde este modelo de toma de decisiones con apoyos hablamos de personas que requieren distintos niveles o distintas intensidades en los apoyos, ¿sí? Y esto un poco reta ese modelo médico que hablaba de la severidad de las discapacidades, que es un concepto, una concepción que viene desde el modelo médico. Y ahora nos estamos adentrando ya no en hablar cómo una discapacidad es más severa que otra, sino en qué nivel de apoyos requiere esta persona para poder tener una vida independiente, tener una vida en comunidad con los apoyos que nos puede proveer otra persona o con los ajustes que deben hacer los servicios y que debe proveer el Estado. Entonces, este es el panorama que estamos viendo en Colombia y nos alegra tener a personas comprometidas como tú que van a hacer que esto sea una realidad y que transforme la vida de las personas con discapacidad y sus entornos. Entonces, bueno, con esta maravillosa introducción a la Ley 1996, quiero darle la palabra a Mónica Cortés para que nos cuente desde su perspectiva cuál es este panorama, cómo ve la situación. Mónica no solo es la directora ejecutiva de ASDAUN Colombia, que como ustedes conocen es una organización de familias que promueve la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en Colombia. Hace 15 años justo estamos celebrando y conmemorando 15 años de ASDAUN en el país y esos cambios que ha logrado en la sociedad colombiana. ASDAUN es una entidad sin ánimo de lucro que busca fortalecer a las familias, al sector educativo y a la sociedad en general para avanzar en la construcción de una sociedad justa, respetuosa de la diversidad y con herramientas que permita incidir en las políticas nacionales. Mónica es licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander, es directora ejecutiva de ASDAUN, como ya he dicho, y además de eso ha sido representante de las personas con discapacidad intelectual en sus familias ante el Consejo Nacional de Discapacidad en Colombia, donde ha contribuido a distintos avances que hoy tenemos en el país en relación con la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y distintas leyes que benefician a esta población, como lo es, por ejemplo, la Ley de Capacidad Legal. Recuerden que Colombia ya ratificó la Convención hace bastantes años y que hoy la Convención es un compromiso del Estado, ¿sí? No es algo caprichoso de las organizaciones, es un compromiso de Colombia por la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, Mónica, qué gusto escucharte y escuchar tu percepción desde alguien que ha estado muy cerca de las personas con discapacidad en esta lucha por su capacidad legal, porque esta ley también es de las personas con discapacidad y sus luchas, y que has hecho una gran incidencia para que hoy podamos decir Colombia ya transitó este modelo que sustituía la voluntad y estamos hoy en un modelo más garantista y alineado a los derechos humanos. Entonces, bienvenida, Moni. Muchas gracias, Natalia, por la introducción, por el espacio. Muchas gracias a la Consejería por abrirlo, a ONU Mujeres por el empeño en visibilizar que las mujeres con discapacidad también hacen parte de todas las acciones que podamos emprender hacia esta transformación y hacia el reconocimiento de sus derechos en la sociedad en la que nos desarrollamos. Creo que aquí en este espacio han estado líderes, mujeres muy valiosas que nos han mostrado, mujeres con discapacidad, sus luchas, lo que han tenido que enfrentar y todavía todo lo que tienen que hacer para cambiar la realidad en la que vivimos. Yo quiero centrar mi presentación frente a las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad intelectual. Como madre de una persona con discapacidad intelectual,
desde el trabajo que desempeño directamente acompañando a las familias, acompañando a las mujeres con discapacidad intelectual en ese reconocimiento de sus derechos, quiero contarles que todavía las mujeres con discapacidad intelectual tienen que enfrentar unas barreras muy fuertes a nivel actitudinal, a nivel de los prejuicios que todavía están instalados en nuestra sociedad, en nuestros profesionales de la salud, en el entorno en general. Las familias enfrentamos temas y las familias que tenemos hijas con discapacidad intelectual, recae sobre ellas temas que recaen también en las que tenemos hijos, hombres, que son mensajes desde la palabra cognición, desde la palabra intelectual, como que van a ser unos niños toda la vida, que no van a poder comprender, que van a tener muy pocas posibilidades de tomar sus propias decisiones, y creo que eso es el contexto en el que hoy estamos trabajando sobre el reconocimiento de su capacidad de tomar decisiones sin desconocer nunca los apoyos y ajustes que hayan que darse según las necesidades individuales que presente cada una de ellas. También muchas veces sigue estando instalado, y creo que con esta ley de capacidad legal nos hemos dado cuenta que la concepción sigue siendo de enfermedad, de enfermos, de que su cabeza no les da para poder tomar decisiones, y creo que las familias han tenido mucho miedo, han estado, digamos, inmersas en un mundo donde les han dicho que sus hijas e hijos no van a poder, que el mundo no está listo para ellos, y es verdad, creo que todavía no basta con una ley, tenemos que seguir haciendo mucha pedagogía para lograr esta transformación cultural que queremos, y ahí las familias tenemos que jugar un rol protagónico en esa promoción, en esa visibilización de las capacidades de nuestras hijas en este caso. Hoy sabemos también por la interacción que hemos tenido con mujeres adultas hoy con discapacidad intelectual, que todo esto son mitos, que sus procesos de maduración ya no los podemos dejar en esa idea de que son niños toda la vida. Eso ya ha cambiado, incluso ha cambiado desde la misma concepción conceptual sobre la discapacidad intelectual. Todas las personas con discapacidad son niños, son jóvenes, son adultos, son mujeres hoy con discapacidad intelectual que están luchando por ser reconocidas y sobre todo por ser valoradas en la sociedad en la que viven y se desarrollan. No en vano, todo esto también nos lleva a tener una cantidad de mitos frente a sus temas en salud sexual y reproductiva. Aquí en este espacio también ha estado Profamilia, con quienes hemos venido trabajando ya hace más de 6 años en todo este tema de entender y comprender desde las mismas voces de las personas con discapacidad intelectual, en este caso las mujeres, que todas estas ideas y mitos de que son ángeles, de que son niños, de que toda la vida no llegan a tener una edad mental mayor de 8 años, pero luego hay otros mitos que dicen que son libidinosos, que son hipersexuales, que no van a poder controlar sus impulsos y que por eso es que abusan de ellas. Y eso es muy grave. Nosotros desde todo este trabajo nos hemos dado cuenta que todos esos mitos nos han hecho mucho daño, que tenemos que luchar acérrimamente por cambiar y transformar esa realidad, porque esas realidades nos han llevado a que sean víctimas de abuso, de maltrato, de explotación y de muchas otras cosas que no nos dábamos cuenta. Incluso con Profamilia, que ustedes vieron en estos espacios, hicimos una investigación sobre violencia sexual, y mucho de lo que pasaba era que las mujeres con discapacidad intelectual, sobre todo, no sabían que estaban siendo víctimas de abuso. Tenemos que pasar a la acción, pasar a enseñarles cómo protegerse, a darles muchas herramientas para que tengan factores protectores de estos temas, de que no puede ser que sigan abusando y siendo maltratadas en temas de violencia sexual. Y esto es un llamado también para todas las líneas que trabajan el tema de feminismo, de género, para que reconozcan estas realidades. Nosotros hemos luchado también mucho por esa transformación frente a la esterilización forzada.
Hoy, hasta hace muy poco, en el año 2016, logramos cambiar la normativa y hoy en Colombia no se permite la esterilización de menores con discapacidad ni de ningún menor. Por supuesto, ellas pueden tomar sus decisiones y decisiones como tener hijos o no tenerlos, pero lo tienen que hacer con todos los apoyos, con toda la información y con toda la claridad que una decisión de esas amerita. Entonces, para nosotros, hacer claridad sobre esto, hacer claridad sobre conceptos como la interseccionalidad, el tema de reconocer pues que hacen parte también de grupos étnicos, de víctimas, de muchos otros, digamos, sectores que tienen que entrecruzarse para que también sean visibles. A veces pareciera que las mujeres con discapacidad no tuvieran el mismo valor ante la sociedad. Por eso la Convención sobre los Derechos, la Agenda 2030, que también lo ha mencionado, tienen unos artículos precisos para que nuestros gobiernos tengan en cuenta el tema de género. Por supuesto que los datos, y nos lo decía nuestra panelista invitada el día de hoy, los datos muestran, hay menor acceso de las mujeres a la educación, menor acceso de las mujeres a puestos de empleo, y en discapacidad intelectual toda esta sobreprotección pues también nos lleva a que haya mucho menos participación de mujeres con discapacidad intelectual en todas las acciones, incluso de participación con personas con discapacidad, con los grupos de personas con discapacidad, y ahí hacemos un llamado también a las mujeres y a los movimientos de mujeres con discapacidad para que reconozcan a este grupo poblacional también como parte de todos los ejercicios. Nuestro rol como familia sigue siendo construir esas herramientas, construir esos caminos para que nuestras mujeres con discapacidad puedan estar haciendo parte, acompañándolas, dándoles las herramientas y reconociéndolas sobre todo como personas pues con los mismos derechos que todos los demás. Hemos tenido logros, por supuesto, hemos tenido ya hoy, ASDAUN desde el año 2010 trabaja con un grupo de personas con discapacidad intelectual que los llamamos los autogestores. En muchos escenarios han estado ya presentando acciones. Por ejemplo, hemos tenido a una de nuestras líderes, mujeres con discapacidad intelectual, presentando ante el comité de la CEDAW en Washington, exigiendo el derecho a no ser esterilizadas, a ser reconocidas. Tenemos representantes en Inclusion International, en los grupos de autogestores de Latinoamérica, en Colombia, han participado en diferentes escenarios llevando sus voces. Entonces creo que sí hemos dado pasos muy con el acompañamiento, muy reconociendo que requieren soportes y apoyos, ajustes para que su participación sea realmente efectiva. El reconocimiento de la capacidad legal para nosotros es un gran paso, es el paso del reconocimiento como personas y el logro que también tuvimos de que no se permita su esterilización sin que se les brinden todos los apoyos y ajustes cuando ya son mayores de edad para tomar estas decisiones. Son logros. La resolución 1904 del Ministerio de Salud, expedida precisamente por un caso de una mujer con discapacidad intelectual, que logramos a través de esa resolución que hoy todas las entidades prestadoras de servicios de salud tienen la obligación de prestar todos los servicios desde con perspectivas de accesibilidad, para que las personas con discapacidad en general puedan acceder, y en este caso las mujeres, a una mamografía, a una citología con dignidad, con todos los apoyos y ajustes que sean necesarios. Decretos que reconocen hoy la equidad, digamos, en términos de la cantidad de mujeres con discapacidad que también deben hacer parte, son logros que tenemos a nivel legislativo, que los hemos luchado, en los cuales hemos participado, pero que sin duda no son suficientes si nuestra sociedad y en general todos, porque esto no es una responsabilidad exclusiva de las familias, no es una responsabilidad exclusiva de generar estas normas, es una responsabilidad como sociedad que tenemos de cambiar los imaginarios, de transformarlos y sobre todo de abrir las posibilidades siempre que sean necesarias para garantizar que todas las personas con discapacidad, en este caso las mujeres con discapacidad intelectual, sean recibidas, vistas y apoyadas con esa red comunitaria
para que puedan hacer parte de la sociedad en la que viven y se desarrollan. Creo que con eso termino y muchas gracias por el espacio. Mónica, muchas gracias a ti y creo que has planteado de forma muy completa también lo que ha sucedido en los últimos 5 años. Yo creo que hemos visto una progresión, un sinfín de normas, reconocimientos. Por supuesto quedan muchos retos, pero en los últimos años y gracias a la incidencia que hacen organizaciones como ASDAWN y mujeres como las que están acá acompañándonos hoy, pues uno hoy puede ver cómo Colombia es un país más garantista frente a los derechos de las mujeres con discapacidad y en específico frente a sus derechos sexuales y reproductivos. Y creo que este es un ejemplo para la región. Y aquí este tipo de conversaciones regionales de lo que está pasando en República Dominicana, poderle contar a Cristina lo que hemos logrado aquí en Colombia con la resolución 1904, con el reconocimiento de que la esterilización forzada es una violación de derechos humanos, es una práctica que puede ser considerada tortura o un trato cruel, inhumano y degradante y que se tiene que acabar en el país, y esas claridades creo que nos invitan a seguir haciendo estas conexiones regionales. Creo que también es clave entender que cuando uno habla de autonomía para tomar decisiones en salud sexual y reproductiva, no es entender que las personas toman decisiones por allá aisladas, sin conversar con nadie, sin preguntarle a los profesionales de la salud qué sería lo mejor, sin consultar con las personas de su círculo de confianza. Todas las personas tomamos decisiones considerando otros puntos de vista, y esto es por lo que nosotras estamos abogando, por una toma de decisiones con apoyos. Entonces no es algo salido de los cabellos, es algo que se ajusta a lo que se entiende como autonomía y a lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que es un buen tránsito para darle la palabra a nuestra próxima panelista, que justo también estuvo participando en este ejercicio colectivo de construir con el Ministerio de Salud en el año 2017 una resolución que garantizara los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, y eso implicó reconocer que no solo a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial se les violan sus derechos sexuales y reproductivos, sino a todas las personas con discapacidad que en algún momento se han visto forzadas a tener conversaciones que no quieren o les han sugerido la esterilización sin que ellas quieran por parte de los profesionales de la salud, por parte de sus familiares o personas cercanas. Entonces, Olga, quiero darte la palabra y volverte a saludar. Qué gusto volvernos a encontrar. Yo creo que no te veía desde esas discusiones de la resolución 1904-2017 del Ministerio de Salud, y creo que acá tu participación es bien importante. Olga, ¿estás por ahí? ¿Puedes poner la cámara? Ya te veo. Bueno, Olga, bienvenida a este espacio. Olga Montes es representante de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Discapacidad. El Consejo Nacional de Discapacidad es parte del segundo nivel del Sistema Nacional de Discapacidad y es el organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Discapacidad. Olga es psicóloga especializada en desarrollo social y también nos está acompañando aquí desde otra para tener representatividad regional. Entonces, Olga, bienvenida y qué gusto volverme a encontrar contigo en este espacio. Parte del segundo nivel del Sistema Nacional de Discapacidad y es el organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Discapacidad. Olga es psicóloga especializada en desarrollo social y también nos está acompañando aquí desde otra para tener representatividad regional. Entonces, Olga, bienvenida y qué gusto volverme a encontrar contigo en este nivel del Sistema Nacional de Discapacidad. Muchas gracias, Natalia. Primero que todo, buenos días a todos y a todas. Mis agradecimientos a ONU Mujer, a la Consejería Presidencial para la Participación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad por permitirme hacer parte de este espacio que hoy coloca a las mujeres con discapacidad como tema central. No solo para hablar de los avances que se han tenido
sino también para referirnos a los pendientes que tenemos y de cómo todos y todas podemos participar de esta construcción. Se hace necesario recurrir a acciones para visibilizar a aquellas mujeres con discapacidad que durante mucho tiempo y hasta el día de hoy no han tenido la misma posibilidad de alzar la voz y que han sido excluidas de los movimientos y las búsquedas de la equidad de género. Es importante visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad y las barreras que enfrentan, situación que por ignorancia, prejuicios o simplemente desinterés no son vistas. Voy a iniciar esta presentación diciendo que en la actualidad la normativa en Colombia o la normativa colombiana está fundamentada a la luz de la Convención de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Ha incorporado el modelo social de la discapacidad y en este sentido, la causa de la discapacidad es la sociedad, quien a través de diversas barreras impiden que las personas gocen y ejerzan sus derechos de forma igualitaria, lo cual se traduce en la vulneración de sus derechos. Partiendo de este modelo y haciendo un análisis crítico del panorama en cuanto a la discriminación, barreras y apoyo, surge un gran interrogante. ¿Qué está pasando con las mujeres con discapacidad? Las mujeres con discapacidad representan el mayor porcentaje del total de las personas con discapacidad del país. No obstante, como en todos los estratos de nuestra sociedad, las relaciones del panorama en cuanto No obstante, como en todos los estratos de nuestra sociedad, las relaciones de género también están presentes y en este sentido se enfrentan dificultades mucho más graves tanto en la esfera pública como en la privada. Por ejemplo, como los obstáculos que ahorita mencionaba Mónica, en el acceso a una vivienda adecuada, así como a los servicios de salud, educación, formación profesional y empleo. Y tienen más posibilidades de ser institucionalizadas. Las mujeres con discapacidad también sufren desigualdad en la contratación, en las tasas de ascenso, la remuneración por igual trabajo, el acceso a actividades de capacitación, al crédito y otros recursos productivos. Y rara vez participamos en los espacios de toma de decisiones económicas. La violencia basada en género contra las mujeres es sin duda una de las formas de discriminación más preocupantes y que va desde las violencias más crueles y directas como los feminicidios a las violencias sexuales, hasta aquellas situaciones más sutiles, por lo tanto menos cuestionadas como son la publicidad sexista o la distribución por género de las labores de cuidado doméstico no remuneradas. Las mujeres y las niñas con discapacidad experimentamos una discriminación por partida doble, lo que hace que estemos más expuestas a violencias por motivos de género, los abusos sexuales, el abandono, los maltratos y la explotación. Aunque no estamos en las estadísticas de violencias de género, los que trabajamos en estos temas, sabemos que en estos últimos 5 años en el país han aumentado la atención o el número de casos por violencia a mujeres con discapacidad. La realidad es alarmante y en muchos casos sucede de forma muy silenciosa, pero no solo esto es lo preocupante, sino un problema mayor que se enfrenta y es el acceso a la justicia al momento de denunciar estas situaciones de violencia. Esto como producto de un sistema judicial que no consideró o que no considera la variedad de contextos, las realidades y barreras que enfrentan los diferentes grupos dentro de la sociedad. Lo que acarrea obviamente una vulneración del derecho al acceso a la justicia. Y quiero referirme en particular a este derecho precisamente porque este derecho se instituye como uno de los requisitos para el ejercicio de otros derechos. En este sentido, algunas de las barreras que a nivel institucional enfrentan las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia y que recurren o quieren recurrir a la justicia para interponer sus denuncias, nos encontramos con las pocas o inexistentes redes de apoyo. Por lo tanto, se requiere fomentar la construcción de redes de detención y acompañamiento enfocadas a mujeres con discapacidad, sobre todo cuando se necesita excluir
al núcleo familiar, atendiendo a que la mayoría de las violencias que se presentan se dan dentro del seno familiar. Las barreras de accesibilidad, sabemos que las instituciones, que la mayoría de las instituciones judiciales no cuentan con infraestructuras accesibles que le permitan a que una persona o una mujer con discapacidad que vaya a hacer una denuncia pueda ingresar. La falta de intérprete de lenguas de señas o de material o material braille, lo cual le genera a las mujeres con discapacidad auditiva y visual que no cuenten con la información requerida para ello, o a menos que acudan con la compañía de alguna persona. Y sin embargo, vuelvo a recordar el tema de que el entorno más cercano es la familia, y en muchos casos el agresor se encuentra dentro de la familia. Cuando hay mucho desconocimiento, también otra de las barreras es desconocimiento por los operadores de justicia, que en cuanto a la normatividad orientada a la inclusión de personas con discapacidad, y también los estereotipos de belleza y discapacidad es otra de las barreras. Las mujeres con discapacidad no son consideradas bellas, por lo tanto, en muchos casos se cuestionan las denuncias por violaciones u hostigamiento sexual, y se considera que no, al no encuadrarse en este patrón hegemónico de belleza, que no son posibles de sufrir dichos actos de violación. También se tiende a la infantilización, perdón, y se da más que todo en las personas con discapacidad intelectual, las mujeres, a las cuales se considera como niñas, lo que genera que al querer interponer una denuncia por violencia haya una predisposición a interpretar lo que se dice como incierto, y en este sentido no haya una valoración objetiva de la misma. Asimismo, se presentan interrogatorios inapropiados, las entrevistas son muy complejas, la falta de tiempo también para recibir la denuncia, lo cual afecta mucho a las mujeres con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, que para comunicarse requieren de hacer unas pausas, de repreguntar, o simplemente hablar de forma más lenta. Y otra barrera no menos importante, y yo creo que orientada sobre todo a este tema de vulneración al derecho de una vida libre, a una vida independiente, perdón, y al ejercicio de la capacidad jurídica, es la falta de presupuesto o herramientas que tienen las instituciones. Finalmente, destaco desde mi experiencia de que hay muchos funcionarios que tienen el compromiso con respecto a que comprenden la necesidad de adaptar los procedimientos y hacerlos más inclusivos. Sin embargo, en las instituciones no se cuentan con recursos para las medidas en cuanto a apoyo, a accesibilidad y a los ajustes razonables que implican necesariamente un presupuesto que le brinden las facilidades a las mujeres con discapacidad, precisamente para garantizar sus derechos. Desde este contexto se debe tomar conciencia sobre los efectos negativos de la discriminación y la falta de oportunidades para las mujeres con discapacidad, y evaluar las discrepancias entre las capacidades y habilidades de una persona y los requerimientos y demandas del ambiente. En este sentido, las mujeres con discapacidad, para acceder y ejercer sus derechos, necesitamos derechos como la capacidad jurídica y la vida independiente. Necesitamos que se nos garanticen herramientas como los apoyos, los ajustes razonables y los salvaguardas como lo establece la Convención de Naciones Unidas, que favorezcan el acceso a la información, las relaciones en los contextos integrados, y que incrementen la interdependencia y la independencia, la productividad, la integración en comunidad y la satisfacción, entre otros resultados personales. En esta línea se fundamenta entonces la premiante necesidad de adoptar medidas de protección y acompañamiento a las mujeres. Esto debería materializarse mediante la inclusión de las mujeres con discapacidad en las políticas orientadas a la mujer. Asimismo, como también de una manera explícita, así como también en todas las políticas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad. Asimismo, debemos promover, sin embargo, en Colombia, y ahorita lo decían, se han dado algunos avances,
con el tema de la ley 1996, con la resolución 1904, y es el promover legislaciones sustentadas en la Convención de Naciones Unidas, que da protocolos de respuesta a las mujeres y niñas con discapacidad, fomentar la igualdad de género y el empoderamiento también de las mujeres con discapacidad. Sabemos que el conocimiento de los derechos genera empoderamiento. Las medidas implementadas deben ser accesibles y fáciles para las mujeres que experimentan este tipo de violencia, y siempre deben ser concertadas con las mujeres con discapacidad, atendiendo a la premisa de que nada de nosotras sin nosotras. Finalizando, quiero dejar dos elementos bien importantes sobre el derecho a la importancia de garantizar el derecho a una vida independiente y al ejercicio de la capacidad jurídica. Y es primero que garantizar el respeto a los derechos humanos y que se respete la voluntad y las preferencias de las personas. Las mujeres con discapacidad debemos estar presentes en la búsqueda común de la igualdad material. Queremos que se piense en la mujer desde la diversidad en clave interseccionalidad, que la inclusión sea real y que para ello necesitamos reconocernos como lo que somos, seres humanos diversos por naturaleza. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga, y muchas gracias por esta descripción que haces de las distintas barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad en el ejercicio de sus derechos en general. Gracias por ese énfasis que hiciste en los derechos sexuales y reproductivos y cómo cosas tan sencillas como los estándares de belleza muchas veces se deben a esa falta de referentes culturales, a lo que consideramos que es bello o no, que es normal o no, y cómo esto también nos reta a pensar dos veces en esos conceptos, repensar lo que es normal, lo que es bello, lo que es bueno y lo que es malo, y entender que hay otras formas de conceptualizar estos conceptos. Quiero resaltar también este énfasis que tú haces en cómo muchas veces la falta de presupuesto es una barrera, pero más en ocasiones no es solamente el presupuesto, sino esa barrera actitudinal y esa voluntad que muchas veces tienen las funcionarias y los funcionarios o las personas en general. Yo creo que si bien el presupuesto para garantizar los ajustes razonables y los apoyos para que las personas con discapacidad puedan acceder al derecho a la salud, al derecho a la educación, entre otras, al derecho al empleo, que esto ya se habló en el anterior panel, muchas veces es un tema de creatividad y de voluntad y de eliminar esa barrera de no se puede así o esta persona no es capaz, eliminar esas ideas, y con creatividad y empatía se pueden lograr muchas cosas. Por supuesto, el presupuesto es importante, pero en ocasiones esos ajustes razonables no requieren una gran transformación arquitectónica ni requieren invertir billones de pesos, sino con ajustes concretos como por ejemplo aumentar la consulta de tiempo, entre muchas otras cosas yo puedo lograr una inclusión. Entonces es un balance entre las dos cosas y quería resaltar eso de tu intervención. Y creo que tú cierras muy bien este primer panel para darle la bienvenida al segundo panel con otras 3 extraordinarias panelistas y formularles una pregunta que está relacionada con esto que ya empezamos a hablar, y es ¿cuáles son esas buenas prácticas nacionales e internacionales en términos de apoyos para una vida independiente que quisiéramos resaltar? Y yo creo que aquí ya se han dicho muchas cosas importantes y las panelistas que van a seguir van a construir sobre lo que aquí ya se ha dicho. Entonces, para introducir esta pregunta sobre buenas prácticas internacionales y nacionales y logros y por qué no retos, quiero darle la bienvenida a Betty Roncancio, que también me alegra mucho volverla a ver en este espacio. Betty es fundadora y directora de la Liga Colombiana de Autismo. La Liga es una organización que existe desde el año 2009 con el propósito de transformar las prácticas de exclusión de la población con espectro autista, visibilizándoles en términos de sus capacidades y necesidades para desarrollar un proyecto de vida. La Liga Colombiana de Autismo trabaja en temas de activismo, transformación de imaginarios, que de hecho hemos hablado de eso mucho hoy, cómo es necesario transformar esas ideas, esos imaginarios, acompañar y empoderar a través de la investigación y otras formas de incidencia a las personas con discapacidad y sus familias.
Betty es directora, fundadora de la Liga, expresidenta del Nodo Comunitario de Salud Mental y Discapacidad Psicosocial y lidera el trabajo en red con familias de 12 ciudades de Colombia. Además, Betty es la representante de la sociedad civil ante el Grupo de Enlace Sectorial en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad y ha participado en múltiples espacios y ha aportado en el desarrollo de la normatividad para la población con discapacidad, entre muchas otras, la Ley 1996, que como ya hemos hablado, es un resultado de muchas personas y muchas luchas que dieron resultado y hoy tenemos esta ley. Entonces, Betty, qué gusto tenerte acá, clave también tu perspectiva porque has estado de ahí cerca a las personas con discapacidad en estas luchas de incidencia y qué rico volver a escuchar de tus experiencias. Entonces, Betty, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Natalia. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, pues un saludo, Natalia. Un gusto saludarte a ti, a todas las personas que están conectadas y a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Sí, yo quiero hablar un poco desde la experiencia de Liga como organización, también como miembro del nodo comunitario, cuáles son esas buenas prácticas, qué logros hemos tenido, cómo se han implementado esas buenas prácticas y cuáles son los retos pues que apuntan a que las personas con discapacidad tengan una vida independiente, puedan tomar sus propias decisiones. Yo creo que a lo largo de este seminario, como bien lo decías anteriormente, han participado varios actores, personas con discapacidad, y quienes me antecedieron pues ya nos han contado un poco sobre cómo vamos en nuestro país en el tema de la garantía de los derechos y participación de las mujeres con discapacidad. Yo sí quisiera empezar, y sé que se ha mencionado la convención, pero me parece muy importante decir que Colombia es un país parte, de ese país número 100 en ratificar la convención, que la ratifica mediante la ley 3 de 46, y este tratado internacional nace por el activismo, por la lucha de muchas personas con discapacidad, de todas las discapacidades en las que por supuesto están incluidas las mujeres, y nace con la frase nada para nosotros sin nosotros. Decir que Colombia es un país parte que se compromete a generar acciones en favor de las personas con discapacidad, donde por supuesto pues están incluidas las mujeres con discapacidad. El artículo 6 de esta convención, como bien lo decía Cristina al comienzo, nos dice: los estados partes reconocen que las mujeres, niñas y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y a ese respecto adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos y libertades fundamentales. Entonces yo quiero decir que como logro, Colombia es un país que se compromete, que aprueba la convención. Luego de que aprueba la convención, en consecuencia nace la ley 1618, que es la ley de goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, y en su artículo 25 se refiere a la importancia y a la necesidad de la participación de las mujeres con discapacidad para garantizar el goce efectivo de sus derechos. Esto pues a través de diferentes acciones. También creo que un logro muy importante, y lo mencionaba Mónica y también lo has mencionado tú, es mencionar acá la sentencia 573 de la Corte Constitucional. Me parece necesario comentar que esta sentencia es la respuesta a la solicitud de una madre de familia a la esterilización de su hija menor con discapacidad intelectual, lo que hace que la Corte se pronuncie y la Corte ordene, y quiero leer específicamente estos dos apartes porque creo que sí lo podemos considerar como un logro importante, y creo que a partir de esta sentencia se han generado cambios importantes. Entonces dice: amparar los derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad y la integridad física de la menor, pues sujeta de la sentencia, y sus derechos a su sexual, a su educación, a su salud sexual y reproductiva. Aquí ya se ha mencionado y se ha dicho muchas veces que uno de los derechos más vulnerados en las mujeres con discapacidad es sus derechos sexuales y derechos reproductivos a tomar sus propias decisiones. Esta sentencia también, como lo comentaba Mónica, ordena al Ministerio de Salud que reglamente cómo van a ser unos servicios accesibles, oportunos para las personas con discapacidad, y cómo desde el sistema
de salud se deben proveer los apoyos y los ajustes que definitivamente estos apoyos y estos ajustes, más allá del marco de lo que estoy hablando de la sentencia, sino en la vida en la comunidad, pues son decisivos para que las personas con discapacidad puedan tener una vida en la comunidad autónoma e independiente, siendo respetadas y valoradas como personas, no anteponiendo la discapacidad, que es lo que nosotros vemos constantemente. Me parece también importante decir que un logro fue que esta misma sentencia ordena al Ministerio de Educación que el contenido de la sentencia se lleve a un formato de fácil lectura que permita como primera medida que la menor por la cual se genera la sentencia comprenda lo que ordenó la Corte. Y eso me parece que es fundamental, me parece que es un gran paso y creo que esta sentencia también, al ser de fácil lectura, pues es accesible para personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades. Me parece importante también y un logro decir que el decreto 1350 del Ministerio del Interior también contempla mecanismos que garanticen la participación de mujeres con discapacidad en un 30% y también de jóvenes en la junta directiva de las organizaciones. Aquí está abriendo pues un espacio y está diciendo las mujeres con discapacidad deben estar presentes también en el tema de participación, que me parece supremamente importante, y la ley 1996. Por supuesto que la ley 1996, y sobre esto pues no me quedo en detalles porque ya se ha dicho bastante, pero sin duda al eliminar la interdicción y permitir que las mujeres con discapacidad tomen sus propias decisiones, como bien decías tú, Natalia, que pueden equivocarse o no, es un gran avance en nuestro país y creo que nos debemos sentir orgullosos de estos avances en normatividad. También creo que un logro importante es ver hoy diferentes movimientos de personas con discapacidad, movimientos que acogen personas con discapacidad, de diferentes discapacidades, ya son más visibles, han estado a lo largo de este seminario, participan más activamente y pues por obvias razones pues su voz es escuchada. Como vemos, en Colombia contamos con normatividad que busca garantizar los derechos de las mujeres con discapacidad. Sin embargo, lo que nosotros evidenciamos es que la situación de ellas sigue siendo precaria, se siguen vulnerando sus derechos. Es necesario entonces implementar acciones en el marco de esta normatividad, acciones concretas que provean los apoyos y los ajustes que ellas requieren para su inclusión. También no nos debemos quedar solamente en estas acciones, sino cómo hacemos control y veeduría para verificar, por ejemplo, que esto se cumple, ¿no? Aquí quiero hacer énfasis y contarles que nosotros hacemos parte de la coalición colombiana. Muchos de los que estamos aquí hacemos parte de la coalición, allí también participan mujeres con discapacidad y creo que es una manera también de hacer control y veeduría y trascender lo nacional e ir ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y dar cuenta de qué realmente está pasando. Creo que hay grandes retos, me identifico muchísimo con lo que decían quienes me antecedieron y quiero pues mencionar aquí algunos que considero y creo que hay una deuda grande con las mujeres con discapacidad. Primero, considero necesario apoyar el asociacionismo, la participación de las mujeres con discapacidad, garantizando los apoyos y los ajustes en igualdad de oportunidades. Es decir, creo que el tema de ajustes y apoyos para las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, pues son transversales en todas las acciones que se hagan para garantizar sus derechos. Me considero que es súper necesario que las familias nos transformemos, que las familias las reconozcamos como sujetos de derecho, como bien lo decías tú, Natalia, a tomar esas decisiones y decisiones que a veces toman las personas con discapacidad o las mujeres sin discapacidad, como cualquiera de nosotras que se puede llegar a equivocar, cómo creer en ellas y creer, y me encantó la presentación que decía Olga, cómo trascender de esos imaginarios y de quedarnos en lo que vemos para reconocer a la persona como sujeto de derecho. Creo que es muy importante disminuir las brechas entre las oportunidades de inclusión laboral, que siempre ha existido entre los hombres y las mujeres, pero que por supuesto es muy marcado en el tema de discapacidad. Aquí, por ejemplo, ojalá
en los próximos consejeros de discapacidad que tengamos haya un número importante de mujeres allí que se postulen y que puedan participar. Creo que por allí empezamos a mostrar y evidenciar cómo permitimos su participación, pero también creo que eso antecede qué tanto estamos dejando una capacidad instalada, qué tanto estamos impulsando desde el Estado colombiano acciones para que ellas puedan participar. Pasar del discurso a la acción, cumpliendo lo manifestado por la Convención, entendiendo que Colombia es un país parte que se comprometió a generar estas acciones. Y ya para cerrar, decir que garantizar el acceso a servicios oportunos, accesibles, desligados de imaginarios que se tienen sobre las mujeres con discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad psicosocial y las mujeres con autismo, sobre quienes recae un estigma y malas prácticas que impiden su participación en igualdad de oportunidades. Y así como lo decía Mónica, de hacer un llamado a los colectivos de mujeres, yo quiero cerrar también haciendo un llamado a ese colectivo de discapacidad, de mujeres con discapacidad, diciendo que aún si se han empezado a generar algunas oportunidades para algunas mujeres con discapacidad, hay otras que aún son muy invisibles, y creo que aquí vale la pena cerrar diciendo pues que Colombia también está en la Agenda 2030 y nadie se puede quedar atrás. Todas las mujeres con discapacidad, todas, incluso aquellas las que necesitan ajustes y apoyos a veces que son demasiado invisibles. Gracias por la invitación a este espacio y aquí quedo pendiente por si hay alguna pregunta de los asistentes. Muchas gracias a ti, Betty, y creo que todas nos quedamos con ese discurso a la acción. Yo creo que acá ha quedado claro que estos son compromisos del Estado colombiano que asumió no hace poco, sino ya hace varios años, y que en el marco de esos compromisos Colombia y los funcionarios, las funcionarias, las organizaciones tenemos que trascender ya lo discursivo y empezar a hacer acciones concretas para eliminar ese estigma. Yo creo que además del estigma que ya han mencionado acá tú, Olga, Mónica, Cristina, frente a las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad como asexuales o como en el otro extremo como hipersexuales, también está el estigma de que las personas con discapacidad son incapaces, que no pueden tomar decisiones, que son dependientes, y creo que por ahí tenemos que empezar a repensarnos esas ideas de dónde vienen y cómo esas ideas marcan y pueden cambiar la vida de una persona cuando se reta ese estereotipo y pensamos que las personas con discapacidad sí pueden tomar decisiones sobre cosas tan básicas de su vida cotidiana, como qué ropa usar, como cómo me quiero vestir, cuál va a ser mi personalidad, hasta otras decisiones más complejas frente a mi salud sexual y reproductiva. Entonces, yo retomo ese llamado a eliminar ese estigma que muchas veces está ahí, que no nos damos cuenta o que reproducimos sin quererlo a través de nuestros comentarios, de cómo nos referimos a las personas con discapacidad, y ese llamado a las familias. En esa sentencia que tú mencionabas al principio, que es el caso de una mujer adolescente con discapacidad intelectual, la Corte deja muy claro que el rol de los familiares, en este caso ella tenía a su madre, y de los profesionales de la salud, es acompañar en esa toma de decisiones, no es sustituir la voluntad de las personas con discapacidad. Y así lo dice la Corte. Entonces creo que el rol de las familias, y si hay familias acá acompañarnos, es importante como retomar este mensaje. No es sacar a las familias de la conversación, es que la conversación sea sobre cómo apoyo las decisiones y la vida independiente de mi hijo, de mi hermano, de quien quiera que sea la persona con discapacidad en mi familia. Y ese apoyo tiene que ser respetuoso, pero respetando siempre qué es lo que quiere la persona con discapacidad, cuál es su mejor interés, qué quisiera esta persona. Y creo que eso hace que la conversación sea completamente distinto, no es decidir por él o por ella. Y creo que ese mensaje es muy importante para las personas que nos están acompañando hoy. Y a ti, muchas gracias, Betty. Y con este contexto le doy la palabra, ya nos estamos acercando a nuestra última panelista y retomar un poco las preguntas que nos han hecho a través de YouTube. Quiero darle la palabra a Consuelo Pachón, quien también es integrante de ASDAUN, es trabajadora social, candidata a magíster en trabajo social con énfasis en familia y redes sociales en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Consuelo no solo tiene experiencia en temas de investigación sobre los derechos de las personas con discapacidad
y ha sido ponente en distintos espacios, sino que también ha trabajado en precisamente lo que decía Betty, pasar del discurso a la acción. Entonces creo que Consuelo tiene mucha experiencia haciendo que esa toma de decisiones con apoyos y esos ajustes no sean una ingenuidad, como muchas veces a nosotros nos dicen que eso es ingenuo, que eso cómo se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Y Consuelo es testigo de eso porque ha trabajado desde el lado de la acción y la adecuación. Entonces, Consuelo, te doy la palabra y qué rico tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, Natalia, por la presentación. Muchísimas gracias a la Consejería de las Personas con Discapacidad, a ONU Mujeres, a los participantes en este evento. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, a mí se me hizo un llamado a hablar sobre logros, buenas prácticas y propuestas para avanzar en el tema de apoyos para mujeres con discapacidad. Para poder hablar desde allí, porfa, ¿me ayudas con el paso? Gracias. ¿Desde dónde les voy a conversar yo sobre el tema? Y lo ha dicho Natalia, yo les voy a conversar sobre este tema desde la experiencia, desde una experiencia de un piloto que se llamó Toma de Decisiones con Apoyo bajo el artículo 12. Es un piloto que lo que buscó fue mirar exactamente cuáles esos son los apoyos que requieren las personas con discapacidad, incluidas las mujeres con discapacidad, para tomar sus decisiones en su vida cotidiana, pero también hacer ejercicio de su capacidad jurídica. En este piloto participaron 11 mujeres con discapacidad cognitiva y psicosocial. Yo me voy a enfocar en esta presentación en mujeres con discapacidad intelectual para comentar cómo fue este proceso y estos descubrimientos que parecieran obvios, pero que a la luz de muchos no lo son. Entonces quisiera hablar desde allí. En esta piloto participó ASDAON Colombia, el Nodo Comunitario de Salud Mental y Convivencia, el Programa País de la Universidad de los Andes y fue financiado por Open Society Fundación. Porfa, ¿me ayudas con la siguiente? Entonces, para yo poderles comentar cuáles fueron esos logros, debo partir de lo que evidenciamos al comienzo de esta experiencia, de esos imaginarios, de esas creencias familiares y del contexto social de las personas con discapacidad. Ustedes ven allí una imagen que quiere decir muchísimo y es cómo las familias nos decían que se exprese ella. Ella es como una niña, que se comunique. La única familia con la que cuenta es con su mamá. Muchas de las personas con discapacidad viven con sus mamás. ¿Usted va a conversar con ella? ¿Les parecía algo a las familias y a la misma persona con discapacidad que nosotros, el protagonista del piloto y de la investigación y de nuestra conversación, fuera la persona con discapacidad? Entonces, allí va esta pregunta. ¿Usted va a conversar con ella? Sí, sí vamos a conversar con ella. Muchos decían escasamente obedece. ¿Qué le puede decir ella a usted? Ella no toma decisiones, no entiende. Ella no va a entender lo que usted le va a decir. ¿Pasas, por favor? Entonces quiero decirles que en nuestra experiencia, ¿cuáles son esos logros después de estos imaginarios y de entrar en las familias y entrar en la vida de las personas con discapacidad? Por eso les digo, les hablo desde la experiencia, desde ese contacto directo a la realidad de las personas con discapacidad. Y les quiero decir que claro que sí se comunican, sí, cada una con sus propias formas de comunicación entienden, expresan sus gustos y preferencias. Lo que pasa es que no tienen la oportunidad de hacerlo, pero cuando se les da lo expresan. Claro que manifiestan opiniones, toman decisiones, se les dan oportunidad, si se les da la oportunidad. Claro que sueñan, claro que desean, claro que quieren amar, claro que sí, como cualquiera de nosotros. Como lo han venido diciendo en las anteriores presentaciones, puede que para algunas cosas necesiten apoyo, pero no para todo en su vida. Para algunas sí, como cualquiera de nosotros. Piensan, porque muchos dicen es que no piensan, sí piensan. Reconocen la violencia y la exclusión de las que son víctimas, sienten rabia al ser tan sobreprotegidas y que se ejerza violencia física y actitudinal, psicológica contra ellas. Claro que tienen un proyecto de vida y lo piensan cuando se empieza a dársele la oportunidad de pensar en estos temas, pueden lograr metas y saben con quién pueden lograr sus metas, qué apoyos necesitan. Y claro que siempre hay alguien más, no solo es la mamá, no solo es eso que sienten las mamás, que solo soy yo la persona que estoy con
con mi hija o hijo. No, hay otras personas que no son solo familias, sino también personas de su entorno social. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Cuál es otro? Los logros, yo quiero resaltar aquí 2 logros, y es que también trabajando en este espacio, lo que sucedió fue que las mismas personas empezaron a escuchar a su familiar con discapacidad, a las mujeres con discapacidad, y se sorprendieron con manifestaciones como sus preferencias, como sus elecciones, como sus decisiones, y miren, y su forma de comunicación. Decían, yo nunca lo había escuchado diciendo esto. Yo no sabía que quería esto. Y ustedes ven una frasecita allí en rojo que lo dijo una chica y es poderosa. Yo sé que es muy sencilla, pero tiene un contenido por la persona que lo expresó. Dice, en el piloto dice, ¿sabes? Me gustaría vivir sola. ¿Por qué es potente la frase? Porque es una chica adulta con discapacidad durante muchos años acallada su voz y su toma de decisiones, y con este proceso decir ella, yo quiero vivir sola. La familia se asustó terriblemente y digamos reaccionaron porque decían, ¿cómo así que quieres vivir sola? Y ella les manifestó por qué quería vivir sola. El proyecto nos mostró que hay un despertar frente a oportunidades. Muchas de estas mujeres empezaron a liderar procesos productivos en sus familias, empezaron a buscar trabajo, empezaron a buscar oportunidades de estudio, a buscar oportunidades en la comunidad. Entonces es un tema de oportunidad, y sí pueden, y sí son sujetos, y sí son personas. Y lo importante también que logró este piloto es que a partir de estos apoyos que evidenciamos en la cotidianidad y en la realidad de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, se generaron las bases para proponer un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica que quedó establecido en la Ley 1996 de 2019. Porfa, pasas. Rápidamente les quiero mostrar unas fotografías de cómo estas son mujeres haciendo sus mapas de sueños, sus mapas de gustos y preferencias. Sueñan como cualquiera de ustedes, como yo, como cualquiera de nosotros. Tener una familia, de pronto tener hijos, en no tenerlos, en viajar, en estudiar, en comer cosas especiales, en salir a un restaurante. ¿Pasas, por favor? Saben, esto es un mapa de redes, que es una herramienta que usamos para identificar las redes de apoyo que pueden requerir para su toma de decisiones. Ellas saben a quién elegir, quién es su persona de confianza, quién es la persona que quiere que las acompañe en determinadas situaciones. ¿Pasas, por favor? Aquí 2 mapas de preferencias y sueños. También, como les digo, esto fue un ejercicio que se hizo directamente con ellas, donde ellas manifestaban de cualquier forma, con imágenes, escribiendo qué era lo que deseaban en su vida para construir su proyecto de vida. ¿Pasas, por favor? Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas que vemos en este ejercicio y que lo han dicho y que nosotros lo evidenciamos en nuestro trabajo, y parte de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿cierto? Sin nosotros, y es que son las mismas mujeres con discapacidad las que tienen que comunicar, que tienen que ser escuchadas y reconocidas su voz de cualquier forma, que se les tiene que construir relaciones de confianza con ella, pero sobre todo también de respeto, que ellas son las que cuentan su propia historia, no es su familia, son ellas las que cuentan su propia historia, que son ellas las que construyen su proyecto de vida y eligen con quién contar para realizarlo. Es importante conocer la historia de ellas, sus deseos, sus preferencias, sus fortalezas, sus capacidades, sus debilidades. Es un ser humano y tenemos que conocerla integralmente. Tienen que tener la oportunidad para conocer cosas, para descubrir qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren hacer, qué no quieren hacer, qué decisiones tomar, qué apoyos. Ustedes ven una imagen ahí de una mamá que tiene a su hija encapsulada allí y dice, es que la debo proteger, no quiero que le pase nada. No, es en la vida, aprender desde la vida que uno logra su proyecto de vida y puede tomar o no decisiones. Esto se aprende. Son ellas las que toman decisiones y definen sus apoyos, y son las que tienen, hay que mirar a las personas con discapacidad, las mujeres, desde lo que tienen, no desde lo que les falta ni desde lo que yo como familia deseo que tengan. Por favor, pasas. Y finalmente, mis propuestas para avanzar en los apoyos, y que lo vimos desde el piloto, voy a empezar por la imagen. ¿Y ahora quién la defenderá? No, las mujeres con discapacidad, los seres humanos, las personas en general, no necesitamos protección, no necesitamos que nos defiendan. Las mujeres con discapacidad necesitan información, necesitan oportunidades.
necesitan que les den la oportunidad de tomar decisiones. A tomar decisiones se aprende. Yo no puedo llegar a adulto sin haberme dejado coger una cuchara o servir un vaso de leche porque cuidado lo va a regar. Ustedes no han visto esa cara de muchos familiares como el de esa imagen que se asustan. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? No va a poder. En fin. Entonces necesitamos formación en autonomía y autodeterminación, formar en derechos y su exigencia. Son las mujeres las protagonistas de todo lo que plantee o se proponga para ellas. Hay que garantizarles que puedan participar como cualquier otra persona. Y hay que valorarlas. Yo creo que lo han dicho acá, hay que valorarlas como sujetos con plenos derechos y respetadas socialmente. Hay que pasar de teorías y estadísticas a lo concreto. Son importantes las teorías, son importantes las estadísticas, pero lo que requerimos son acciones concretas. Y para finalizar, yo les quiero decir que lo que entendemos en este proceso es que los apoyos tienen que ver con facilitar, permitir, acompañar, dar la oportunidad, pero sobre todo reconocerlas como sujetos, personas de derechos que pueden construir su propio proyecto de vida, tomar sus propias decisiones y hacer parte de esta sociedad. Ese es el mensaje último que yo quería dejar en esta intervención. Vuelvo y les digo, parecen obvias cosas que se dijeron acá, como el que puedan sentir, soñar, amar, pero tuvo que existir una convención para que se reconocieran los derechos de las personas con discapacidad. Se nos olvida que son personas. Muchísimas gracias, agradezco el espacio. Gracias a ti, Consuelo, y qué intervención tan clara frente a cómo aterrizamos todo esto que venimos hablando, este concepto, a cosas concretas. Y yo creo que lo que tú has definido acá al final es la definición misma de la dignidad, entender que las personas todas tenemos distintos sueños y formas de manifestar esos sueños. Entonces creo que acá hay una invitación honesta, real, de que sí se puede, y esto lo han mostrado pilotos acá en Colombia. O sea, no estamos hablando de otro país, estamos hablando de una experiencia acá en Colombia que nos muestra que las personas con discapacidad tienen mucho que contarnos y tienen mucho que decir. Y es la transición perfecta para darle la palabra a nuestra última panelista, que la dejamos de última porque queríamos darle la relevancia que tiene este cierre con su intervención. Y yo creo que Aide también es reflejo de lo mismo que decía Consuelo, de cómo la vida independiente es posible. Aide Ramírez es la fundadora de la Fundación TOVE, que es el Centro de Vida Independiente, es una entidad sin ánimo de lucro que busca el reconocimiento, reivindicación y fortalecimiento de los derechos a la autonomía e independencia de las personas con discapacidad para que tengan una vida digna a través del servicio de asistentes personales y cuidadores o cuidadoras debidamente capacitados en la gestión, apoyo, cuidado y acompañamiento diario. La Fundación TOVE apunta a promover la filosofía de vida independiente mediante la creación de un centro y formación de asistentes que acompañen el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidades, de la independencia y la autonomía. Esta fundación fue creada en el 2013 y Aide Montero Ramírez pues es su gestora y su creadora, y hoy está acá para compartirnos su experiencia. Yo solo quiero retomar que el concepto de vida independiente nace del movimiento de las personas con discapacidad, pero que es relevante para otros movimientos de personas. Pero como decía Consuelo, tuvimos que esperar a una convención y reivindicar este derecho, porque tradicionalmente a las personas con discapacidad se les ha negado el derecho más fundamental, que es poder decidir sobre sus propias vidas. Entonces, Aide, qué gusto volverte a oír, y el espacio es todo tuyo. Gracias, Natalia. Bueno, desde la